Hola y bienvenidos otra vez a ¿Qué pasa Polk? Y hoy seguimos con los aficionados de autos. Así que yo soy Anita Rivera, como siempre, y yo sé que ustedes van a estar muy interesados en esto porque esto no se ha visto en Polk County. Así que hoy con nosotros tenemos a Johnny Pedraza, tenemos a Rolando Aguilar y al señor que es como un hermanito mío, Netza Rodríguez. Y entonces ellos son un club muy importante que les van a dejar saber. Ellos acaban de tener un evento muy lindo y van a traer ese evento otra vez, pero van a tener otras cosas donde van a estar en la comunidad para que ustedes puedan ver. Así que bienvenido a ¿Qué pasa, Polk? No, muchas gracias por invitarnos. Buenos días. Dime, ¿qué es el club de ustedes? ¿Cómo se llama el club? El club se llama Success. Suceso. Oh. Suceso, yeah. Success. ¿Y por qué ese título? Bueno, pues el club vino empezó de unos hermanos en Visalia, California. Ajá. Y pues ellos estaban pensando qué nombre usar para un club. Y después un hermano dijo, bueno, pues hay que ser un club, pero que sea successful. Y pues, bueno, pues... Ya tener algo positivo empezando con success, el título del club, así successful. Que... Entonces, le ponemos success, porque yo sé que el club va a ser un success. Un palo, como dicen en Puerto Rico, nosotros decimos un palo, ya tú sabes. Sí, y eso fue en California en 93. Wow. Empezó, yo estaba todavía, yo era un teenager todavía. Un baby. Un baby. Un baby. Pero bueno, afortunadamente yo en el 95, 96, uno de los hermanos se murió con su papá y su otro hermano. Entonces el club como que se aguantó, porque yo soy de California. Yo soy de Los Ángeles, California. ¿Y qué te hizo venirte para Polk County? Mi padre, porque en ese tiempo, en el 96, aquí era grande la naranja, el fruto. La agricultura. Entonces quería venir para acá a buscar un buen futuro. Uh-huh. Y pues al momento no estaba yo bien contento de venir para acá porque la verdad yo pensaba que en la Florida iba a haber todavía gente en caballo. La verdad, yo pensaba que era... Bueno, hay algunos lugares que todavía tú los ves en caballo y no se quieren bajar del caballo. Entonces pues estás aquí un tiempo, te vas acostumbrando y entonces ¿cómo ustedes se conocen entonces cuando tiene que ver con lo del evento que ustedes hicieron? ¿Tú también eras de California o te criaste aquí? No, yo soy de aquí. Mis padres, mi padre es de México y mi mamá es americana. Yo estoy de aquí. Y cuando tú dices americana, gringa. Sí, okay, gringa. Porque sí, todos gringa, somos americanos, tú sabes. 100% gringa, yeah. Sí, 100% gringa. ¿Y a ella le gustan los lowriders? Poco, mi papá poco. A ellos les gustan las trocas y, los mamalomas se llaman. Calles cuando los trocas están bien altas, con las llantas grandes. Bueno, esas son perfectos para cuando hay inundaciones y huracanes, porque tú puedes pasar. Sí, la verdad. Qué bueno. Mi papá viene en los 80s cuando el presidente Reagan y agarra sus papeles así. Qué bueno. Y mis padres pero yo soy de aquí, vivo aquí toda mi vida. Entonces, ¿cuándo empezó el club aquí en Polk County? Aquí empezó el club en el 97. Wow. Porque como le estaba diciendo yo, cuando me moví para acá, yo tenía 18 años. Uh-huh. Yo estaba triste. Dejé mis amigos, dejé mi novia, perdón. ¿Dejaste a tu novia? A mi novia. En ese entonces, porque me imagino que aquí encontraste radio. Yo me casé ya, yo estoy bien contento, 27 ¿Oyeron años ya eso? cansado. Él está bien contento. 27 años. Te quiero, Delia. Qué bueno, ¿viste? Entonces, en ese tiempo, como le digo, yo estaba como... Entonces lo que hice yo, quería criar algo que lo que dejé yo allá. Uh-huh. Creer, porque no podía regresarme, entonces tenía que estar contento. Es como un polar bear que lo traen al zoológico y le ponen
le ponen hielo y no De lo embuste, hacen. hielo de embuste. Lo hacen bien comfortable, lo hacen bien cómodo. Entonces, así yo tuve que hacer. Entonces, encontré amigos, en ese tiempo. Entonces empezamos, poco a poquito, y then creció. Claro que pues dejamos un tiempo, porque empezamos cuando teníamos como 20 años. Entonces, pues claro, pues tenemos que crecer, los casamos, y después dejamos un tiempo. Trabajar, buscar la Trabajar, comprar una casa en vez de meter dinero al carro. Entonces nos hicimos lo que un hombre tiene que hacer por su familia. Okay. Entonces dejamos eso y ya. Entonces, dime esto. Ustedes acaban de tener un evento, que fue en marzo 3, tuvieron un evento. Y entonces, ¿ustedes van a hacer más eventos? Claro que sí. Empezamos a hacer picnics aquí en el parque de Mary Hunting Park. En el 2016 empezamos. La razón que estamos haciendo todo eso para la comunidad es que nosotros somos lo que hicimos en la calle. Miramos violencia, y quieren en la juventud que claro, se sigan algo. Eso es muy bueno, porque nosotros tenemos varias cosas que están pasando en la comunidad, claro que sí, y nuestros niños no tienen cosas positivas en cosas así. Eso está muy bueno. Sí. Entonces, ¿como cuántas personas fueron al último evento? Wow. Creo 1,500. ¿Y cuántos carros estaban en exhibición? El año pasado, el primer año, había como 200 carros. ¿Y este último evento? Igual, por ahí. ¡Wow! ¡Qué bueno! Bicicletas. Pero empezamos en el parque cada año. Y pues el parque creció. La gente fue... entonces no podíamos hacer lo que queríamos hacer, como queríamos tener comida ahí en el parque, necesitamos licencias y todo eso. Yo conozco a NETSA de años, desde el 2008. I understand that you're their marketing ambassador. You're going to be out there. Oh, yeah. Yes. So that's what I've come on board with, the Success Car Club, and I'll be doing their branding, if you want to say. So, marketing, helping them get out into the community and to brand this event for them to grow and to grow in the community. Wonderful. So, él va a estar bregando con el mercadeo de ustedes, el branding de ustedes, para que reconozcan lo que es la marca de usted, y entiendo que esa placa que está ahí se le pone a todos los carros que aparezcan en su esta placa la persona la tiene que ponerla en su auto. Ganarla. O tienen que ganarla. Ganarla como el carro, como traemos los miembros al club, primero tiene que ser una buena persona con una buena calidad de buen persona, carácter, corazón, principios. Buenos principios, respeto y eso. Y después el carro, claro. Y después ya cuando tiene todo lo que necesitamos, ahora sí recibe su placa. Y esta placa se la pone atrás del carro en la ventana y ya. Very nice, very nice. Como dije ahorita, podemos ponerle una cadena. Pero si hay alguien que nos está viendo hoy y quiere saber un poquito más de su club, ¿cómo ellos se pueden comunicar contigo? Claro, tenemos Facebook, Success Car Club, Central Florida, y pues tenemos un Instagram, y tenemos un TikTok. También. TikTok, Nice. ¿Y un teléfono que se puedan teléfono teléfono todavía no. Vamos a crear un website. A través de NETSA. Con NETSA, un website para el car show, para que quiera enseñar. Todavía tenemos playeras. Tenemos playeras. Que estamos, que están disponibles en los Facebook. Me encanta lo que dicen ahí: familia, cultura y comunidad. Excelente. Ya ustedes saben, mi gente. Bueno, muchísimas gracias por pasar por acá con nosotros. Sé que el tiempo es corto, pero ahora el público sabe que ustedes están aquí. Otro público, porque ya ustedes tienen un seguimiento de fans, pero que hay otras personas que necesitan saber más de ustedes. Bueno, pues le traigo una playera.
Se la traje. Sí, bueno, Claro. pues yo me la pongo, Se yo la que pongo- lo se que la es pongo gratis. ahorita. Ahí está. Yo lo que es gratis yo me lo pongo. Olvídate. ¿Tienen una más chiquita? Sí. Porque sí, yo soy la que- chiquita. No, no es large. Ah, es, pues entonces no te preocupes, y mira que yo voy para Cancún el mes que viene, ya tú Se se sabes. la pone Right. para dormir. Para dormir. ¿Viste? ¿Oíste eso, papi? Para dormir. Mi mujer se la pone. para dormir las más grandes que Ah, tengo por ahí. bueno. Muchas Perfecto. gracias, muchas gracias. Gracias a ti muchas por gracias. estar aquí con Muchísimas nosotros. Ya tú gracias, sabes, Nessa. gente, la comunidad está creciendo y hay organizaciones que están, especialmente de carros, que están dándole una influencia positiva a nuestra juventud que la necesitan tanto en estos días de nosotros. Así que muchísimas gracias por participar con nosotros hoy en este segmento que, olvídate, aquí habían carros, pero para largo. Así que Anita Rivera aquí en ¿Qué pasa Polk? Y como siempre, Dios me los bendiga. No se los pierdan en vernos en nuestro website del gobierno de PGTV, también en el YouTube channel y en Facebook. Y síganos siempre en las redes sociales, que aquí estamos para ustedes. Dios me los bendiga. Gracias por ver. Así que suscríbete, dale me gusta y activa la campanita de notificaciones en nuestro canal de YouTube, Canal para Estar al Día.